Estimados alumnos, hemos dedicado las 2 primeras semanas de nuestro curso Estrategia e Innovación del Proyecto Emprendedor a abordar el análisis y la formulación de la estrategia. Todo proyecto emprendedor debe de ir acompañado de un plan estratégico o al menos de un análisis estratégico y de unos objetivos claros. Entre otras cosas, esto nos permitirá comunicar claramente qué es lo que queremos hacer y convencer a los que nos rodean de que es una buena idea. Por ejemplo, convencer a aquellas entidades que nos tienen que financiar ese proyecto. Pero si finalmente decidimos ponerlo en marcha, tendremos que desarrollar diariamente una serie de tareas para satisfacer a nuestros clientes y es importante que dediquemos cierto tiempo a pensar cuáles serán esas tareas, cómo se interrelacionarán entre sí y cómo las controlaremos. La gestión por procesos es una herramienta que puede ayudarnos a realizar esta tarea, por lo que vamos a abordarla durante esta semana y también en la siguiente. En primer lugar, nos vamos a referir al concepto de gestión por procesos, explicando que nos referimos al mismo como un enfoque o un modelo de gestión de las operaciones. Luego abordaremos los principales fundamentos que sustentan esta gestión o este enfoque por procesos y posteriormente comentaremos los principales pasos de la gestión por procesos y en esta primera semana nos centraremos en el primero de ellos, en la identificación de los procesos de una organización. Puesto que entendemos la gestión por procesos como un enfoque o un modelo de gestión, en esta primera diapositiva mi objetivo es precisamente aclarar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de modelo de gestión. Podemos entender una organización como un conjunto de recursos, entre ellos tenemos por ejemplo equipos, personas, instalaciones, conocimientos, una serie de alianzas. Todos estos elementos deben de interactuar entre sí para que la organización consiga transformar una serie de entradas en una serie de salidas. Por ejemplo, si estamos en una organización o en una empresa que proporciona servicios, podemos entender que por un lado entran clientes con una determinada necesidad y las salidas son esos clientes a los que una vez atendidos o a los que hemos incorporado ese determinado servicio. Si pensamos en una fábrica, por un lado entran materias primas y por otro lado salen una serie de productos terminados. En otras ocasiones lo que entra en la organización es información en un determinado formato y sale transformado en otro formato, como ocurre en las empresas de comunicación. Es decir, toda organización podemos entenderla como un lugar donde una serie de recursos interaccionan para llevar a cabo una serie de transformaciones sobre otros elementos. La gestión de operaciones, o a veces también se habla de gestión de la producción, se refiere a la parte de la gestión de las organizaciones que se encarga de diseñar y coordinar todos estos recursos y todas las interacciones entre los mismos con el fin de que las salidas que obtenemos sean las que realmente deseamos. La organización tiene que contar también, aparte de esto, con una gestión financiera que garantice, entre otras cosas, pues que se pague a los proveedores, que los empleados reciban sus salarios, que se cobre a los clientes y que las cuentas estén al día. Tiene que haber también una gestión comercial que, entre otras cosas, recoja las necesidades y preferencias del entorno, comunique qué podemos hacer para satisfacerlas y en resumen que atraiga a los clientes. Pero cuando hablamos de la gestión de operaciones estamos hablando de las actividades de transformación que lleva a cabo la organización, es decir, de alguna forma estaríamos hablando de lo que sabe hacer la organización y que resulta de interés para sus clientes y para sus usuarios. Cuando hablamos de modelo de gestión estamos refiriéndonos a una forma o a un estilo de llevar a cabo esta gestión. La gestión por procesos, de la que vamos a hablar en esta presentación, puede entenderse como un modelo de gestión de las operaciones que plantea una serie de pautas, de principios, de herramientas para gestionar las operaciones de una organización, es decir, este proceso de transformación. Además veremos que constituye un enfoque que implica novedades significativas respecto a otros modelos más tradicionales. No hay que olvidar en ningún caso
que la gestión de operaciones debe de llevarse a cabo de forma que permita implantar las estrategias y alcanzar los objetivos de una organización. Es decir, en cierto modo, debe de estar subordinada al plan estratégico, y de lo que en ella se haga dependerán los resultados obtenidos por la organización. Por lo tanto, y para no perder la perspectiva respecto a las semanas previas, muchas de las cuestiones que vamos a abordar están muy relacionadas con la tercera fase del proceso de planificación estratégica, es decir, en la fase de implantación de la estrategia. En esta diapositiva abordaremos las principales ideas generales que subyacen a la gestión por procesos. Una estructura frecuente en una organización que ya ha alcanzado un cierto tamaño es la estructura funcional. Es decir, los recursos se distribuyen en distintos departamentos que aglutinan recursos dedicados a actividades similares. Por ejemplo, en una biblioteca puede haber un departamento encargado de la compra de material bibliográfico, otro dedicado a gestionar el préstamo, otro a mantener las estanterías colocadas y en orden, otro dedicado a catalogar y etiquetar libros, otro dedicado a gestionar las relaciones con otras bibliotecas, otro a la contabilidad, etc. Cada uno de estos departamentos aglutinaría a personas que están especializadas en un tipo de actividades muy concretas. Probablemente las saben hacer muy bien, pero en muchos casos no saben o no tienen muy claro qué se hace en otros departamentos. Su principal preocupación suele ser sacar adelante el trabajo de su departamento. En el departamento de adquisiciones, por ejemplo, se preocupan de identificar al proveedor adecuado, hacer los pedidos, controlar que estos llegan en los plazos previstos y tramitar la orden de pago. Pero luego ya la catalogación y el etiquetado de los libros pues pasa a ser de otro departamento, al igual que pagar al proveedor, que pasa a ser responsabilidad de un departamento diferente. Es habitual que en este tipo de organizaciones cada departamento sea evaluado conforme a lo rápido o a lo bien que hace las actividades que le competen. Esto hace que la persona responsable de cada departamento se encargue, en términos coloquiales, de intentar tener su parcela bien barrida sin preocuparle mucho de lo que le pase a otros departamentos. No es extraño incluso que surjan rivalidades entre los distintos departamentos. Pero si pensamos en los clientes de esta organización, estos tendrán diversas necesidades y reclamarán distintos servicios o productos de dicha organización. Atender a un cliente requerirá seguramente la intervención de varios departamentos. Por ejemplo, si un usuario de una biblioteca solicita un libro que no está disponible en la biblioteca, pensemos por ejemplo un profesor universitario que solicita a la biblioteca de su universidad que compre un libro que necesita para su investigación. Tendrá entonces que intervenir el departamento de adquisición, que se encargará del pedido, y también el departamento de contabilidad, porque hay que pagarlo, también el departamento de catalogación, que debe incluirlo en la base de datos, y el departamento de préstamo, que debe apuntarlo en la ficha del usuario cuando se lo lleve. La satisfacción del usuario realmente depende de que toda esta sucesión de actividades se realice de forma rápida y eficaz, es decir, que todo el proceso se haga bien, porque al usuario de poco le servirá que el departamento de adquisiciones sea muy eficaz si luego la catalogación se retrasa o si los pagos se gestionan pésimamente y entonces en consecuencia los proveedores nos ignoren por la falta de confianza. Si ilustramos esto en nuestro dibujo, puede haber clientes cuyas necesidades impliquen llevar a cabo un determinado proceso que requiere que intervengan sucesivamente los departamentos A, B y C. Para otros puede ser necesario llevar a cabo un segundo proceso en el que intervienen los departamentos A y C. También puede ser necesario desarrollar otro proceso en el que participan los departamentos B y C. Por ejemplo, los usuarios de una biblioteca pueden solicitar adquisiciones de libros nuevos, préstamos interbibliotecarios o la utilización de archivos de acceso restringido, y para todas estas actividades requieren la intervención de distintos departamentos. Los resultados obtenidos sobre los clientes dependerán de lo bien que funcionan estos procesos horizontales o transversales. Por lo tanto,
La primera idea que está presente en la gestión por procesos es esta visión transversal u horizontal de la organización, que es contraria a la visión vertical que imponen muchas estructuras organizativas tradicionales. En muchos casos, los procesos puede que no salgan de un mismo departamento, pero se componen de distintas tareas y sigue teniendo sentido esta visión horizontal frente a la visión tradicional vertical. Se trata de priorizar la eficacia del proceso completo frente a la eficacia individual de cada una de las tareas que lo componen. Tiene sentido entonces diseñar esquemas de evaluación basados en la medición de la eficacia del proceso completo y no en la medición de la eficacia de tareas o departamentos concretos. Y en consecuencia, tiene sentido incentivar actuaciones que favorezcan la satisfacción del cliente. Por todo esto se dice también que otras ideas que subyacen a la gestión por procesos es que, además de esa visión transversal horizontal, está orientado al cliente, fomenta la responsabilidad sobre el conjunto del proceso y promueve una evaluación basada en la satisfacción del cliente. Bien, comentaremos ahora los principales pasos para la puesta en marcha de una gestión basada en procesos. El primer paso consiste en identificar los procesos y la secuencia que siguen estos. Un resultado habitual de esta fase es la construcción, como veremos luego, de un mapa de procesos. El segundo paso consiste en describir los procesos, es decir, detallar cuestiones como en qué consisten, a quién afectan, cómo se llevan a cabo o quién se encarga de ello. En esta fase debemos definir y documentar los distintos procesos de la organización. La tercera fase implica establecer un sistema de medición de los procesos que permita evaluar su funcionamiento y su rendimiento. Se trata de establecer indicadores que nos permitan realizar un seguimiento. Y finalmente, tenemos que implantar un sistema de mejora de los procesos utilizando las medidas e indicadores construidos en la tercera fase. Se trata de implantar un sistema de gestión de la calidad que nos permita mejorar continuamente. El resto de la presentación de esta semana la vamos a dedicar a detallar el primero de estos pasos, la identificación por procesos, dejando los otros 3 pasos para la siguiente semana. Bien, pues centrándonos en la identificación de procesos, lo primero que tenemos que hacer es abordar la definición formal de proceso. Un proceso es un conjunto de acciones o actividades mutuamente relacionadas que se realizan o tienen lugar con un fin. Es decir, se refiere al conjunto de actividades que permiten transformar unas entradas, es decir, unos inputs, en unas salidas o outputs determinados. Un concepto íntimamente relacionado y que muchas veces se confunde con el de proceso es el de procedimiento. El procedimiento lo podemos entender como una forma de realizar las acciones o actividades de un proceso para alcanzar el fin previsto. Es decir, cuando definimos un procedimiento estamos determinando cómo llevar a cabo un determinado proceso. Por tanto, cada proceso llevará asociado un procedimiento. Podemos, por ejemplo, considerar el proceso de reserva de alojamiento en un hotel. Puede implicar acciones como la comprobación de las disponibilidades que tenemos en ese momento, la selección del tipo de habitación, el pago o la impresión del bono de alojamiento. El procedimiento asociado nos permitiría o nos diría la secuencia, en qué secuencia y cómo se llevan a cabo estas actividades para que el cliente finalmente realice su reserva. Para satisfacer las necesidades de un cliente tenemos que llevar a cabo un proceso conforme a un determinado procedimiento. En ocasiones puede ser necesario enlazar distintos procesos para un mismo cliente, de forma que las salidas o los outputs de un proceso se convierten en los inputs de otro.
Pensando así, podemos agrupar todas las actividades realizadas por una organización en distintos procesos con ciertas relaciones de precedencia entre ellos. La representación gráfica de estas secuencias de procesos se conoce como mapa de procesos y ofrece una visión del sistema de transformación que constituye esta organización. A continuación mostraremos algunos ejemplos de mapas de procesos de una organización, de una empresa. Lo primero que tenemos que destacar es que es habitual que las organizaciones clasifiquen sus procesos en distintos tipos. Y una de las clasificaciones más frecuentes, pero no tiene por qué ser la única, es distinguir entre procesos estratégicos, procesos clave y procesos de apoyo. Los procesos estratégicos suelen ser los que permiten definir e implementar los objetivos y las estrategias de la organización, y también los que se consideran fundamentales para su supervivencia a largo plazo. En este ejemplo podemos encontrar el proceso de gestión estratégica, cuyos pasos principales ya hemos visto en las semanas previas. También incluye el proceso de marketing, puesto que se entiende que condiciona la imagen que el entorno tenga de la organización, a la vez que es fundamental para realizar un buen análisis del entorno. Y también en este caso aparece el proceso de diseño, pues condiciona la oferta de la empresa y su posición competitiva a largo plazo. ¿Qué procesos, al margen del propio proceso de planificación estratégica, son considerados estratégicos? Dependerá en gran medida de la visión que establezca la organización. Los procesos clave son aquellos relacionados con las actividades primarias de la cadena de valor y en consecuencia suelen estar ordenados conforme a una determinada secuencia. Sus características principales son que añaden valor al cliente, inciden directamente en su nivel de satisfacción y consumen gran cantidad de recursos. En el ejemplo aquí mostrado se aprecian 4 procesos clave en el cuadro más oscuro: uno de gestión de ventas, otro de recepción de pedidos, otro de producción y otro de distribución. La secuencia mostrada lleva a pensar que la producción no siempre es necesaria tras la recepción de un pedido, quizás porque la organización atiende parte de sus pedidos con productos en stock. El cuadro pedidos y cliente debe entenderse como el origen y el destino de esta secuencia de procesos, y debemos también entender que el hecho de que un proceso sea clave depende de la organización que estemos considerando y tiene que ver sobre todo con la misión que haya establecido esta organización. Los procesos de apoyo son aquellos necesarios para el control y la mejora de todo el sistema de gestión y que no son ni estratégicos ni clave. En este ejemplo aparecen los procesos de gestión de recursos humanos, de gestión de compras o de gestión de la calidad. Que estos sean procesos de apoyo depende de las características de la propia organización. Por ejemplo, cabe pensar que en una consultora que depende en gran medida de las capacidades de su personal, la gestión de recursos humanos se considere, por ejemplo, un proceso clave, o cabe pensar que en una distribuidora que únicamente se dedica a comprar productos que luego vende, pues sin una producción propia, pues la gestión de compras pueda ser considerada también un proceso clave. En este primer paso de la gestión por procesos, la organización debe de identificar y debe clasificar sus procesos. Y esta clasificación, como hemos dicho, estará condicionada por su misión, por su visión y por sus valores. El mismo proceso que es visto como un proceso de apoyo en una organización puede ser visto como un proceso clave en otra que trabaja en el mismo sector porque tiene creencias, convicciones o pretensiones diferentes. El emprendedor siempre debe de pensar en los procesos que vayan a ser necesarios para poner en marcha su proyecto de empresa, y en ese sentido también tener una clasificación, una estimación de los mismos, a la vez que conocer en qué secuencia se van a desarrollar habitualmente. En esta
otra diapositiva tenemos un segundo ejemplo de mapa de procesos, en este caso el mapa de procesos de la biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Podemos apreciar que también diferencia entre procesos estratégicos, clave y de apoyo. Dentro de los procesos clave, si os fijáis, el primero es el de selección, que implica la decisión profesional del bibliotecario para elegir y formar una colección bibliográfica de acuerdo a las necesidades de información de la comunidad a la que sirve, en este caso una comunidad universitaria. Después aparece el proceso de adquisición, a través del cual se obtiene el material bibliográfico por distintos medios, como pueden ser la compra, la donación o el canje. Después tenemos el proceso técnico, que incluye pues la catalogación, etiquetación y el almacenaje del material bibliográfico, el proceso de préstamo y consulta para poder facilitar esos recursos bibliográficos a los usuarios de la biblioteca. Y vinculado a estos dos tenemos el proceso de información. Pues es importante que el usuario sepa cómo funcionan para poder obtener el máximo rendimiento de los servicios de la biblioteca. Por lo tanto, este primer paso de implantación de un enfoque de gestión por procesos consiste en identificar los procesos de la organización y sus interrelaciones. La construcción de un mapa de procesos es una forma de representar gráficamente el resultado de este primer paso de la implantación de la gestión por procesos. Bien, os animo esta semana a trabajar los recursos que tenéis disponibles, a realizar las tareas de forma que de nuevo profundicéis en todos estos conceptos que hemos avanzado o que vamos a avanzar esta semana y que he recogido de forma sucinta en esta presentación. Adelante y ánimo con el trabajo.